Estamos aquí dirigiendo esta ceremonia de apertura, pues va a decir una palabra y nos vamos a voltear todos a cada uno de los rumbos. Vamos a utilizar el caracol para llamar, tenemos por acá el fueguito, el agua y bueno, todo lo que representa la tierra, que son las semillas y las flores. Sí, aquí también, pues este es el inicio, siempre que se realiza cualquier tipo de ceremonia, así es como se abre, y también pues como todo lo que se inicia, también se tiene que cerrar, pues así es como vamos a cerrar, pero hasta mañana, ¿vale? Entonces, así un pequeño, pues sugerencia es que este círculo no es nada más como de, que se ve bonito, sino es porque la energía corre, ¿no? O sea, es como si fuera agua, o sea, la energía es un hecho que existe, es hasta científico, ¿no? Ya han medido también así hasta estas ceremonias. Entonces solamente permítanse experimentarlo e intencionarlo, porque aquí es donde pues realmente ocurren las cosas. Ustedes ahorita igual dentro de su corazón, dentro de su mente, pues también, ¿no? Sientan así, dicen, pues sentí bonito poner las flores, ahorita van a hablar sobre la flor, conéctense con esa energía, con lo que ustedes sientan, con lo que a ustedes les gustaría pues también soltar, ¿no? Traen una preocupación o ahorita quieren pasársela súper bien en vacaciones, siéntanlo, eso es lo importante, ¿no? El sentir es donde se manifiesta. Entonces bueno, pues vamos a comenzar. Tecocoli, ¡sí! Ashkan, Totapalolis, Itlahuistlán, Pachaneque, Ingeya, Ningüeque, Tzacoat. Ahora saludamos al rumbo por donde sale el sol. Saludamos al rumbo por donde viene la energía preciosa de la serpiente emplumada, la sabiduría tolteca. Saludamos a los guardianes de este rumbo. Nos presentamos aquí desde este hermoso lugar, de este río. Presentamos nuestro corazón, presentamos nuestras ofrendas y bueno, pedimos para que se pueda llevar a cabo estos 2 días de conciencia por nuestras raíces ancestrales, por esto que llamamos nuestra filosofía antigua, la Toltecayotl. Estamos aquí, un grupo de seres humanos que queremos que esta forma antigua de vivir resurja, que esta flor, este canto, esta filosofía pueda llegar a nuestros corazones y pueda hacer de nuestra comunidad, de nuestro pueblo, de Progreso de Obregón, un lugar en armonía donde puedan venir aquí a disfrutar
del agua de este parque. Pedimos así también a los guardianes del este que nos cobijen con su sabiduría para poder decir las palabras correctas, para poder dirigirnos de la mejor forma con nuestros hermanos y así poder tener estos 2 días en armonía y que venga la luz. Ometeo. Tecocoli, sí. Tecocoli, sí. Saludamos y pedimos permiso al Cihuatlampa, al rumbo de las mujeres, al rumbo de la esencia femenina. Saludamos aquí a los guardianes de Escatepe, al río Tula. Agradecemos a estos guardianes antiguos que nos resguardan y nos protegen. Pedimos su protección y guía para iniciar esta actividad, para que sea en armonía, en mucho amor, que sea de mucha gratitud a todos que vengan aquí a participar, que quede esta sabiduría en sus corazones, las pueden llevar a sus familias, a sus comunidades, que recordemos cómo vivir en esta tierra, que recordemos que tenemos semillas, nuestros hijos, nuestras hijas que van a seguir viviendo en esta tierra, necesitamos cuidarla, honrarla. Así que agradecemos poder estar aquí y ahora pedimos su protección y su guía para que sea muy bendecida. Sencatlazo Tamati o Meteo. Al norte. Tecocoli, sí. Igualinashkan, Mantito Plac Powaltia, Miclancalco, Ichanecatzitziguanilleya, Tlentic Mactilia, Copalzin, Huehuetotzonali, Ateco Colpitzali, Atzintli, Tlatzintli, Totilistli, Guantoyologuan, Totatniquilistli, Sencaniminamot, Tlazocamachililia, Inik Yeyantli, Inik Totecalmilmahuilpan, Inik Tezcatepet, Inik Toctecan Atoya. Y ahora nos dignamos en saludar al rumbo del norte, al rumbo de los descarnados, a donde ofrendamos mito de copal, toque de huehue, toque de caracol, agüita, tierrita, nuestra palabra, nuestro movimiento, nuestros corazones, agradeciendo a toda la comunidad que nos recibe aquí hoy día, agradeciendo al Tezcatepet, al Corredor Tolteca y a todos aquellos que hacen posibles este evento, aquí y ahora, Xamutonalcán, también trayendo presentes a los descarnados que están partiendo en este mismo momento, y agradecemos a todos y cada uno de sus participaciones. Atecocol Pizzali, se.
sí. Hombre. Mixpatzinco, Chaneque, Huitzlampa. Pedimos permiso a los moradores del lugar de las espinas para hacer este trabajo de conciencia y este trabajo de espiritualidad, de conciencia personal, y que podamos caminar sobre la tierra manteniendo nuestra espalda erguida y pudiendo ofrecer nuestra mano a los demás hermanos, que trabajemos en comunidad y fortalezcamos las redes. Tlazohcamati. Sí. Tecocoli, sí. Hombre. Hoy agradecemos al cielo, agradecemos a nuestros astros, a la energía creadora, al sol que nos ilumina todos los días, a la luna que nos alumbra en la noche, nos da tranquilidad. Y pedimos porque el Semanáhuac, nosotros que estamos aquí, todos en general, podamos abrir nuestros rostros y corazones, que sean verdaderos y que podamos ver la vida de una manera distinta, que nos ayude a todos. Tlazohcamati, Ometeo. Tecocoli, sí. Vamos a la tierra. Tecocoli, sí. Hombre. ¡Ey! ¡Yahui! Hoy, aquí y ahora, invocamos a los guardianes de la Pachamama, los guardianes de nuestra Madre Tierra, que vengan a guiarnos en este caminar, que nos guíen desde la sabiduría, desde el amor. Nosotros también les recibimos en este renacimiento, después de estar recogidos en los fríos del invierno. Hoy aperturamos esta puertita de la primavera, la cual nos viene a enseñar a florecer, y le pedimos que desde este florecimiento nos guíe en cada uno de nuestros días. Ometeo. Tecocoli, sí. Hombre. ¡Ey! ¡Yahui! Tecocoli, sí.
Santo Tlapalolis, Inyolo, Cheneque, Yaningüey, Tezcatépetl. Aquí y ahora estamos aquí pidiendo permiso al centro de este sagrado lugar, al centro también, al guardián, al Tezcatépetl, al guardián más grande, también pidiendo permiso a los guardianes del río, pidiendo permiso a nuestro corazón, a nuestro propio corazón, al de todos ustedes, de las personas que no están en este círculo, pero están escuchando esta voz. Así, pues pidiendo para que se realice este evento, estas pláticas con la mayor apertura, el mayor flujo de armonía, que llegue a los oídos, ojos, corazones adecuados, que se siembre una semilla ahí de búsqueda, algún tipo de tejido que nos haga reflexionar, que nos haga sentir algo, que nos haga recordar tal vez algo cuando éramos niños, algo que nos enseñaron nuestros abuelos, que nos haga sentir bien con nuestra propia existencia, nos haga sentir también comprometidos y responsables con cada acto que hacemos en nuestros días, con el equilibrio entre la palabra y el acto y lo que siente nuestro corazón. Así ofrendamos el toque de caracol, el copal, el fueguito, la sagrada agüita, la tierra, los frutos, nuestra intención, nuestro amor por esta tierra, por todo el Anáhuac, por toda la madre tierra, que también nuestros ancestros se hagan presentes aquí, nos hagan sentir y nos hagan aprender lo que necesitamos uno del otro. Tlazocamati, Ometeo. Muchas gracias. Eso fue todo. Seguro sintieron ahí algunas maripositas en la panza por la energía. Vamos a tomar asiento, vamos a dar ahora sí que pie a la primera actividad que estaba planeada. Esto, como les dijimos, pues es el comienzo.